Hola, soy Andrew Irving, mi hermano John, somos cineastas, los hermanos Irving, y Kevin Downs es nuestro productor. Creamos problemas y Kevin los arregla. John y yo iniciamos con el deseo de volvernos cineastas desde niños y nosotros, yo tenía 15 y él tenía 12 y mi papá era periodista. Todo esto empezó tras bambalinas. Mi padre siempre nos decía que la idea de que sueña lo imposible, sueña atrevido, sueña en grande y sueña lo imposible, porque la vida es una gran aventura y siempre nos divertíamos en esas aventuras de niños. Pero cuando fui a la universidad, hubo una conferencia de misiones y en la conferencia había personas que pasaban y decidían si querían ser misioneros y yo pasé al frente pues sentía que debía hacerlo. Llamé a mi padre y le dije, papá, creo que voy a traficar algo de Biblias. Y mi padre, conociendo mis habilidades educativas, se rió entre dientes y dijo, Andy, ¿eso es en verdad lo que quieres hacer? Y dije, bueno, no, es necesario para ser un cristiano dedicado. Él dijo, Andy, ¿qué te dio Dios? Y le dije, él me dio una cámara de video, pero no sé cómo él la usaría. Él dijo, Andy, dale a Dios lo que tienes, deja que él descubra cómo usarlo. Y en ese momento solo le hablé y dije, ok. Tenemos ese sueño loco y la idea de que en ese tiempo los chicos de Alabama no teníamos oportunidad de convertirnos en cineastas, pero a cada paso el Señor nos ha abierto puertas para hacer lo que amamos y contar historias. Con mis hijos ahora aprecio el corazón que veo en mi padre, porque ahora veo a mi hijo y 2 hijas. Saben, quiero tener esos momentos en los que encuentran su voz y digo, ¿qué te encanta hacer? Y verlos en la etapa con menos de 10 años y comenzar a descubrir su voz y su propósito en lo que les gusta. Y celebrar eso es alentador, no tener que meterte en una caja. Es encontrar lo que te encanta y descubrir cómo ganarte la vida así y descubrir cómo puedes contar tu historia del Evangelio con eso. Y por eso aprecio mi educación. Creo que una de las historias maravillosas con mi padre, recuerdo que tal vez tenía 6 años y fuimos a un parque acuático llamado Whitewater en Atlanta, Georgia. Había un tobogán ahí, el Dragon's Tail, que para un niño de 6 años parecía de 3,000 metros y fuimos hasta la cima y parecía que veía la curvatura de la Tierra y la subestratosfera. Estaba en el espacio aterrado de bajar por el tobogán y mi padre dijo, no me avergonzó ser hombre, ni me trató como bebé, ni dijo, bien, regrésate por las escaleras. Él básicamente solo dijo, John, si te lanzas te compraré tu Dusty. Y era un G.I. Joe que yo quería por mucho tiempo. No teníamos mucho dinero. Entonces, así que miré el tobogán y dije, tal vez voy a morir, pero quiero mucho ese G.I. Joe. Así que me lancé y me divertí como nunca. Lo hice 12 veces más ese día y creo que la lección era dejar que tu pasión le ganara a tu miedo. Así es como avanzas en la vida. Las cosas pueden ser aterradoras. Hay una razón por la que dice no temas muchas veces en la Biblia. La razón es que Dios te llama a cosas aterradoras y la voluntad de Dios estará muy afuera de tu zona de confort. Y será muy aterradora. Pero ahí es donde está Dios. Él está adelante, Él está al frente. Y eso se me grabó y mi padre lo reforzó cuando nos compró nuestra primera cámara. Yo tenía 16 años. Nunca creí que oraría por nada más. Quise esa cámara por años. Se llamaba la cámara Prosumer, que era lo nuevo. Él dijo, literalmente la sacamos y dijo, sueña atrevido, sueña en grande, sueña lo imposible. Hemos intentado vivir a la altura desde entonces y intento inculcarles lo mismo a mis hijos, que la vida es muy corta para tener metas pequeñas. No, sueña atrevido, sueña en grande, el fracaso está bien, siempre que te levantes y continúes. Es mejor fallar audazmente que no intentarlo. Eso también viene de mi padre y se quedó conmigo. Lo mejor de mi crianza que mi padre me inculcó es, si quieres tener éxito, debes fracasar primero y debes levantarte y reintentarlo. De niño buscaba formas de salir. Crecimos en una granja en el campo y mi hermano y yo siempre trabajamos en jardinería y cosas que odiaba y urdía maneras de, bueno, de no tener que hacerlo. Pero lo impresionante es que mi padre nunca se daba por vencido y él buscaba las fortalezas que tenía en mí y solo intentaba alimentarlas. Me preguntaron anoche en la cena, ¿cómo rayos tuviste la conciencia para intentar escuchar exactamente lo que Dios quería que hicieras a los 23 años? Y dije, por mis padres, no tiene nada que ver conmigo.
Y es porque esperaba que cuando cumplí 18 sabía que no me iban a regalar nada. Necesitaba fracasar primero y luego tendría éxito. Tengo la historia de un parque acuático también, salvo que No, no es tan cierto. dramática como la suya. ¿También te dieron un G.I. Joe? No, Ok. no fue tan dramática como la suya, pero fue muy genial porque me encanta que había un tobogán a unos 80 kilómetros de nuestra casa. Íbamos a veces, pero yo quería tener un tiempo a solas con mi padre, lo que es muy egoísta porque suena así. Yo no me olvido del día porque el tobogán era lo más genial del mundo. Y un día hice algo para conseguir ir y lo hice, pero el hecho de que él tomaba un tiempo conmigo, de cualquier itinerario que tuviera, y eso a veces significa mucho para mí, incluso si solo eran toboganes. Fuimos y nos divertimos como nunca y quería, no necesariamente quería bajar solo, aún sin estar asustado. Quería tener el momento de unión donde mi padre y yo estábamos en el mismo flotador. Y eso significaba mucho para mí. Y digo eso porque ahora busco momentos para tener experiencias especiales con mis 3 hijos. Individualmente, que se volverán algo importante para ellos. Y eso significa mucho para mí. Todos experimentamos los efectos, no solo de los medios, también de la tecnología en la Sí. familia hoy. Y bueno, lo experimento en mi familia con mis hijos. Están fascinados con lo que hago, pero no hasta el punto en el que están fascinados con sus artefactos. Nosotros tenemos cosas como dinosaurios antiguos, pero no era necesariamente lo mismo a lo que tienen acceso hoy. Y mi esposa da clases en casa a 3 muchachos y usamos algo de eso para sus clases, pero también hay juegos y cosas con las que tienen que ser diligentes como padres y limitar el tiempo para que no pierdan la conexión con el ambiente familiar y la unidad familiar. Eso se convierte en un reto, para ser honestos. Entonces usamos eso. Es una de las razones por las que estoy tan emocionado con Los Apóstoles, que es una de las películas que anunciamos anoche, porque nuestra meta y pasión es hacer que la palabra de Dios, la Biblia, no solo sea relevante en casa, más bien que haya un fuego y una pasión en los corazones de la siguiente generación y que digan: mamá y papá, vamos a leer la Biblia esta noche. Quiero ver cómo sigue esta historia y ver cómo termina. Esa es la pasión en lo que hacemos, pero no lo hacemos de forma que no lo hemos visto antes. Cuando tienes el apoyo de un estudio de Hollywood con el presupuesto adecuado y la visión adecuada que creó el mercadeo y todo eso, ellos la sacarán y gastarán millones de dólares en apoyar esta visión que tenemos, que es absolutamente sin precedentes y es emocionante. Una de las cosas que mis padres, creo que tal vez me obligaron a hacer en ese tiempo, era memorizar muchas escrituras. La Biblia es un libro que está en el 90% de los hogares. 2/3 partes cree que contiene el significado de la vida. Las estadísticas dicen que nadie la toma y la lee. Ese es el gran problema bajo la categoría de alfabetismo bíblico. Mis padres, tan estrictos como eran, en serio, nos inculcaron la Biblia. Cuando fui creciendo, comencé a ver el valor de eso y de todo lo que mis padres hicieron. Eso se quedó conmigo más. La Biblia está viva. La Biblia cambiará tu vida. La Biblia te guiará en las decisiones de la vida, si tomas el tiempo de aprenderla. Entonces, ¿qué hacemos con una generación que no lee la Biblia? Bueno, veo las franquicias como Harry Potter, o El Señor de los Anillos, o Los Juegos del Hambre. Escuché que las historias son el lenguaje de nuestro corazón y el entretenimiento el de nuestro tiempo. Si puedes hacer algo en su lenguaje, que es el entretenimiento masivo, eso los atraerá a los libros. Si ves, todos los libros de Harry Potter se vendieron después de las películas, impacta cómo se relacionan. De hecho, el aumento de la brujería también se relaciona a eso. Es el poder del entretenimiento masivo. Es una herramienta que debemos ejercer. Para mí, era sobre cómo le damos la Biblia a esta generación de una forma emocionalmente atractiva, que sea visceral y entretenida y que te puedas identificar con los personajes y que sea exacta. Y hacer que las personas digan: tengo que leer el libro. Porque eso le funcionó con las otras franquicias a Hollywood. Porque no funcionaría con el libro bestseller de todos los tiempos. Porque sé que si tomas el tiempo de leerlo, cambiará tu vida. Sentimos que la mejor manera de hacer que las personas hagan eso es revigorizar las películas.
bíblicas, épicas, y lo vemos como un universo cinemático que explorar, como Marvel, y sentimos que debemos comenzar con ese grupo de perdedores, después de la muerte de Cristo, empoderados por su resurrección, llenos de su espíritu que volteó al mundo de cabeza en una generación. Y esa historia de los hermanos es muy... se siente, dicen, escribe lo que sepas y ahora sentimos que no estamos equipados. ¿Cómo nos eligieron para este trabajo? ¿Dios cometió algún error al elegirnos para hacer esto? Sentimos esas cosas que Dios nos está usando para su propósito en una forma que no me cabe en la mente, así que me identifico con los equipos de chicos que no están listos para liderar, pero nos eligieron para algo especial. Y eso es el corazón de Apóstoles, y es una increíble historia. Y es una increíble oportunidad para mí. Es la única manera de hacer que una generación retome la Biblia. Y debemos encontrar la manera. Como el entrenamiento en verdad impacta a la siguiente generación, especialmente a los niños. Es enorme. Creo que el cine se ha vuelto los filósofos de esta generación. Y la educación de nuestros hijos, lo que consumen, sienten que es la realidad y la verdad y... creo que por eso hay mucho pensamiento subjetivo ahora en las opiniones de las personas que no están enfocadas, porque es una generación que fue entrenada en lo que creen a través del entretenimiento. Creo que como cristianos podemos estar en contra o podemos involucrarnos y luchar por una generación. Y decir, tenemos algo que decir que es valioso. Y es tan valioso que se debe trabajar duro para entretener, para poder recuperar a una generación. El entretenimiento es su lenguaje. Para hacerlo, haz películas de entretenimiento. Y debes, porque el precio de la admisión es el mismo para si solo pudiera imaginar como para los Avengers. Y me encantan los Avengers, pero tienes que pelear por el mismo espacio. Y la calidad tiene que aumentar y esa película nos dio muchas oportunidades de poder competir a nivel alto. A Lionsgate le convenció, la empresa matriz le convenció, la visión que teníamos y por ende nos dieron hasta ahora recursos que nunca habían dado a películas de fe. Así que nos pasaron la batuta por ahora y sentimos que en lugar de vernos a nosotros, vemos a la siguiente generación de cineastas para darles las oportunidades que no tuvimos y amplificar sus voces para que la calidad suba y... Las historias que anunciamos anoche solo son la punta del iceberg, pero cada una es en sí súper emocionante. Son muy entretenidas, muy cautivadoras. Queríamos planear el terreno anoche para anunciarles Kingdom Studios y decir, estamos luchando por una generación y para competir en el entretenimiento. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Esta generación los llaman los nativos digitales y nunca han conocido la vida sin tecnología hiperconectada. Y es una espada de dos filos, porque por un lado, nos ha permitido concebir el cumplimiento de la Gran Comisión en nuestro tiempo. Somos la generación que literalmente llevaría el Evangelio a todo el mundo porque hay más dispositivos móviles activos que personas en la Tierra. Por un lado. Ahora están entre los padres y los hijos. Antes controlabas las influencias en tus hijos al elegir su escuela y dónde vives. Ahora, la tecnología que está en medio, típicamente, del padre y el hijo. Es muy difícil y en muchas formas los medios masivos están instruyendo a nuestros hijos. La casa promedio consume 14 horas de contenido neto por día. Eso nos pone en un dilema que es muy difícil controlar las influencias que llegan a nuestra casa, especialmente en la guerra de plataformas de servicio, al comprar una suscripción de toda una plataforma como Netflix, y es muy difícil controlar, y es muy difícil para la familia, seguro. Yo diría como creador de contenido junto con Kevin y Andy, tenemos que jugar a la ofensiva. La Biblia dice, en esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Una puerta no es algo que alguien te lance y te ataque con ella, tienes que atacarla. Es lo que hacemos como creyentes. Creo que es tiempo de que invadamos la industria para tomar sus micrófonos. Así hicimos con Si Solo Pudiera Imaginar y otras, pero nunca ha habido más tiempo, un mejor tiempo, para entrar a la conversación con nuestros hijos y saber qué están viendo y por qué. Y es muy interesante también, especialmente para los padres de adolescentes. No soy padre de adolescentes, no sé de qué estoy hablando, pero los datos son muy interesantes y son la generación más conectada de todos los tiempos.
Pero el número de personas con quien cuentas en las crisis de tu vida ha disminuido desde los 50 y el espacio para la gente se ha triplicado desde los 70. Si a eso le sumas la epidemia encima de lo que tienes, es una generación hiperconectada que está desesperadamente sola y por eso los llaman la generación de la soledad. Porque las redes sociales son una fachada, ¿cierto? Creo que hay una increíble oportunidad. Una generación nunca había estado tan solitaria. Nunca había necesitado tanto la conexión real y las relaciones reales y personas en quienes poder contar. Esto es una oportunidad para el cristianismo, porque eso es lo que hacemos. Así es.